Buenas tardes, iglesia, bendiciones. Les saludo el pastor y espero que estén bien, ¿verdad? Espero que estén en casa. Yo aquí estoy en el patio de mi casa, debajo de un palo de limón. Es el lugar más fresco que hay. Así que lo escogí para darles un mensaje pequeño también. Vamos a estar mandando mensajes, la pastor y yo, algunos pequeños. Yo también voy a tener una modalidad de mensaje cortos, comentarios, donde también ustedes pueden comentar. Debido a que no tenemos cultos presenciales, vamos a estar haciendo más mensajes de lo normal. Sabemos de que tenemos los cultos del miércoles, teníamos los cultos de los miércoles y los de los domingos, la escuela, ¿verdad? Pero debido a que no hay cultos presenciales, vamos a estar mandando mensajes, bastante mensajes al grupo. Así que espero que estén bien. Por aquí pues, ya se puso más fresco, estaba haciendo bastante calor. Y bueno, les quiero dar una palabra pequeña que Dios me estaba dando hoy. Y tiene que ver con Eliseo, el profeta Eliseo y su siervo Giesi. Y hay una parte que Dios me estaba hablando hoy sobre cómo podemos vivir este tiempo. ¿Lo podemos vivir como una persona espiritual o lo podemos vivir como una persona carnal? Y por eso Dios me estaba hablando en este pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 6. Para resumirles un poco, porque no vamos a leer mucho, Eliseo, el profeta Eliseo, está sitiado, está rodeado por el ejército del rey de Siria. Debido a que Eliseo le había dado una profecía al rey de Israel sobre dónde el rey de Siria lo iba a atacar. Y el rey de Israel tomaba su estrategia debido a que Eliseo le daba esa palabra profética que solo Dios la sabía, se la daba Eliseo y Eliseo se la daba al rey para poder librarse de la acechanza del rey de Siria. Entonces el rey de Siria lo fue a buscar con todo su ejército y le dijo: quiero que agarren a ese hombre y me lo traigan para matarlo. El profeta Eliseo vivía con Giesi, su siervo, su asistente, su siervo. Y en su casa estaban ellos dos, ¿verdad? Eliseo era un hombre de oración. Vamos a ver los dos perfiles de ellos dos. Es decir, el Señor y su siervo. Eliseo era el amo de la casa, el dueño, el gran profeta de Israel. Pero había un asistente que vivía con él, que era Giesi. Pero si vemos, cada uno tenía características muy diferentes. Eliseo era un hombre de oración, era un hombre que Dios le revelaba lo profético, era un hombre que buscaba lo profético, era un hombre en santidad, era un hombre apasionado y de lleno en las cosas de Dios. Y estaba Giesi, que no era una mala persona, pero Giesi era más que todo el asistente de Eliseo. Me imagino que obviamente creía en el Dios de Israel, eran judíos, eran hebreos, y era un hombre que escuchaba, había visto mucho lo que hacía Eliseo. Eliseo hizo cosas, Dios le mandó a hacer cosas y Dios lo usó de una manera impresionante. Eliseo pudo sacar un hacha de hierro y hacerla flotar en el agua. Eliseo fue un hombre que, imagínense esto, que un día él iba caminando hacia Jerusalén y unos muchachos lo maldijeron y le dijeron: sube calvo. Se burlaron, no lo maldicieron, se burlaron. Sube calvo, porque Eliseo, según la Biblia, era calvo, una gran barba y calvo. Y unos muchachos vinieron y le dijeron: sube calvo, sube, porque él venía de Ramá, donde vivía, hacia Jerusalén, y Jerusalén estaba en alto. Algunos creen que también Eliseo, lo que le estaban diciendo no era que subiera a Jerusalén, sino que se estaban burlando porque Elías, que fue su padre espiritual, se había ido en una carroza de fuego. Y mucha gente cree que los muchachos no le estaban diciendo: sube calvo a Jerusalén, sino sube al cielo, como subió Elías. Y Eliseo vino, se volteó y los maldijo. Dice la palabra que después que Eliseo los maldijo, dos osas hambrientas, feroces, mataron a 44 muchachos de los que andaban. ¿Te imaginas eso? Cosas así de terrible. Otra cosa que Dios hizo a través de Eliseo: cuando Eliseo murió, el cadáver lo tiraron
a una poza. Y después venía el otro muerto, porque estaban tirando muchos muertos, parece, en esa poza, y el otro cadáver lo tiraron y cayó y rozó el cuerpo de Eliseo. Y el cuerpo resucitó. La persona que tocó los huesos de Eliseo, resucitó el hombre. Entonces, imagínense el nivel de unción que tenía él, el nivel de presencia de Dios. Entonces, vemos esto, pero Giezi era un hombre que tal vez había visto estas cosas de su señor, de Eliseo, pero no era un hombre de oración en sí, solo asistía al hombre de Dios. Él podía ser un hombre de Dios, pero solo asistía al hombre de Dios. Y entonces, volviendo a la historia, es lo que les quiero compartir hoy, es que el rey de Siria va a buscar a Eliseo y lo sitia con miles de personas, ejército a caballo, con armas para matarlo. Y cuando Giezi vio esto, se atemorizó, se aterrorizó. Y le dijo a Eliseo: Padre mío, ¿qué hacemos? Nos van a matar. Les voy a leer lo que dice acá en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Nos vamos a leer desde el 15. Dice así: Giezi le dice a Eliseo: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, salió a ver qué es lo que estaba pasando. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad y la casa de Eliseo, con gente de a caballo en carro, eran miles de cientos. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Es decir, él está diciendo aterrorizado: nos vienen a matar. Estamos en peligro y de esto no hay salida. Y el profeta le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es decir, la respuesta del profeta fue una respuesta espiritual, no fue una respuesta carnal. Yo te quiero explicar algo. El miedo, el temor, la angustia, la ansiedad, la depresión son obras de la carne también. Muchas veces creemos que las obras de la carne solo es el adulterio, la fornicación, la ira y todo esto, pero también el temor. El temor es una de las cosas que viene de la humanidad, de la carne, de la naturaleza caída. El temor no es de la naturaleza espiritual. El temor es de la naturaleza caída. Y vemos que la reacción de Giezi ante el peligro fue de terror, de pánico. Y dijo: nos morimos, se acabó, hasta aquí llegamos, pues. Pero Eliseo no respondió con una naturaleza caída. Eliseo era un hombre de oración. Y hay algo que pasa cuando tú eres un hombre, una mujer de oración. Tú empiezas a pensar como Dios piensa. Tú empiezas a percibir lo que Dios está diciendo. Tú empiezas a percibir la mente de Dios. Y cuando la empiezas a percibir, porque has estado tiempo en intimidad con Dios, tu naturaleza divina espiritual sale y se pone de frente a la vida. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, ahí no hay manera de que tú tengas temor, esté pasando lo que esté pasando. Y Giezi, como estaba lleno del Espíritu, le dice: ¿por qué temes? No tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y escúchame, la situación no era nada fácil. Era un ejército, el ejército sirio entero, rodeando la casa de Eliseo para matarlo. Y en ese momento Eliseo, lleno del Señor, dice: no tengas miedo. ¿Qué te quiero decir con esto? Vemos a dos hombres. Uno estaba lleno de miedo, estaba lleno de terror por las circunstancias difíciles. Es decir, es razonable que tuviera miedo. Pero vemos algo interesante. Era un hombre. Giezi no era un hombre de oración. Giezi era un hombre que asistía al hombre de oración. Pero Eliseo, que era el hombre de oración, no estaba en su naturaleza caída, sino que había alimentado tanto su naturaleza espiritual con la oración, con la palabra, con la oración, que el hombre
estaba suministrado por la mente de Dios. Porque esto es lo que pasa. La Biblia dice que el Espíritu trae, viene y trae, viene y trae. Dice que el Espíritu agarra de Dios y te lo pone a vos. El Espíritu viene, te agarra del Señor las cosas escondidas de Dios y te las suministra a vos. Te las imparte a vos. ¿Y qué sucede con esto? Empezás a caminar en una mente del reino del cielo, no en una mente terrenal. Y cuando sucede esto, iglesia, lo que pasa es de que la vida, pase lo que esté pasando, tú la afrontas de una manera sobrenatural. Eso es lo que hace que vivamos en el Espíritu. La historia, porque no la voy a seguir leyendo, ya estamos terminando el video, al final lo que narra es que Eliseo le dice al Señor en oración: Padre, Jehová Dios, abre los ojos a este hombre. Le dice: hazle ver dónde estoy yo. Porque aunque estaban en el mismo lugar, en la misma casa, Eliseo estaba en otro lugar, en una dimensión espiritual muy alta. Y Giesi estaba en una dimensión totalmente terrenal y natural. Y yo te digo algo, escúchame, iglesia, el Dios de Eliseo es tu Dios. El Dios de Eliseo es el Dios tuyo. Lo que pasa es que tienes que hacer lo que Eliseo hacía. Lo que pasa es que tienes que tomar la actitud y la pasión que Eliseo tenía. Pero Eliseo no es que sea el gran profeta, lo era. Pero no era eso el denominador que hacía que Eliseo se portara de esa manera. Sino que Eliseo era un hombre de oración. Era un hombre que buscaba a Dios. Y ese mismo Dios de Eliseo es tu Dios. Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos a Giesi. Y se le abre el mundo espiritual. Y cuando a Giesi se le abrieron el mundo espiritual, vio que el ejército que estaba atrás de él, es decir, el ejército de Siria estaba enfrente, pero él ve un ejército aquí atrás y se da cuenta que el ejército dobla 10 veces el ejército de Siria. Y todos son hombres de fuego con caballos de fuego. ¿Tú te imaginas ver un ejército que los hombres son de fuego y los caballos de fuego? Solo por proteger al hombre de Dios. Tú no, dice la palabra, que nosotros no vemos. No podemos ver el mundo espiritual a menos que Dios no lo abra. Pero acá, en una casa donde hay oración, en una casa donde hay palabra, en una casa donde se ayuda, en una casa donde se busca estar conectado al Señor, como decían los profetas, vive Jehová en cuya presencia yo estoy. En un lugar así, hermano, ahí hay ángeles guerreros, huestes espirituales de Dios que protegen ese lugar y resguardan ese lugar. Porque cuando hay un hombre de Dios en un lugar, ese es un campamento de Dios. Y cuando hay un campamento de Dios, ahí está el ejército del Dios viviente. ¿Por qué te estoy hablando de esto? COVID-19, coronavirus. La gente anda en pánico. Es una situación difícil. Es una situación complicada. Muy complicada. Pero tú puedes vivir esta situación como un Giesi o como un Eliseo. Eso lo decides tú. Tú puedes vivir esto como un Giesi o como un Eliseo. ¿Cuántos Eliseos hay en ITN? O tal vez todos son Giesi, o tal vez todos son Eliseo. O tal vez uno es Eliseo y el otro es Giesi. Y cuando digo ser como Eliseo, no estoy hablando de no tomar medidas. No me confunda, no se confunda. Estoy hablando de caminar en el discernimiento y en la presencia de Dios. Eso lo vas a decidir tú. Porque Dios no hace acepción de personas. No es como oí al pastor Marco Brunet decir una vez, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Ahí está la diferencia. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y los íntimos son como Eliseo. Hay otros hijos que son hijos de Dios, pero no son íntimos, no por la voluntad de Dios, sino por la voluntad de ellos. Entonces, tú puedes vivir esta situación del coronavirus en el mundo como Giesi o como Eliseo. Eso lo decides tú. Pero yo te digo algo, si algo es importante en estos tiempos es vivir conectado a la presencia de Dios. Y decir como los profetas decían, vive Jehová en cuya presencia yo estoy. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y solo quiero darte algunas cositas más antes de irme, escatológicas,
que me han estado preguntando algunos y quiero contestárselos todos. Hay preguntas como, por ejemplo, ¿esta es una plaga de Dios? Ya estamos, Señor, viviendo, pastor, perdón, ya estamos viviendo las trompetas de Dios ya son las plagas estas del Apocalipsis. O otra pregunta, ¿esto es la ira de Dios? Pues te digo algo, esto no es la ira de Dios. La Biblia dice que cuando la ira de Dios esté en la tierra, los hombres buscarán la muerte y la muerte va a huir de ellos. Es decir, que la cosa va a ser tan terrible que los hombres van a buscar la muerte y que la muerte va a huir de ellos. Ahorita todo el mundo está buscando cómo preservar su vida. Así que no es la ira de Dios, no te preocupes. Pero sí te digo, esto es obra de Babilonia, la madre de la ramera, que fornica con los creyentes de la tierra. Como pastor yo te digo esto, yo sé que tal vez soy muy atrevido al hablar así. Muchos pastores saben esto y no lo dicen. Pero yo soy alguien que me gusta decirle a la gente las cosas como son. Y ya que estamos en un grupo íntimo, ¿verdad? No estoy hablando a gente nueva, sino gente de la iglesia, lo voy a decir. Esto es un plan maquiavélico, con el fin y con propósitos que tienen que ver con una cosa llamada el nuevo orden mundial. No es meramente algo que Dios mandó. Dios no mandó esto. Y quiero hacer enfático en esto. Dios no mandó esto. Dios, en el Éxodo, Dios mandó las plagas, las 7, Él las mandó. Es decir, Dios dio orden y llegaron las plagas a Egipto. Dios mandó el ángel de la muerte. Eso sí, Dios lo mandó. Desde el cielo dio la orden y los mandó. Eso es mandar algo. Pero si alguien está pensando que Dios mandó esto, no, Dios no mandó esto. Dios permitió esto. Es diferente. Porque no fue obra de Él. Esto es obra de Babilonia. Esto es obra de algo que se quiere gestar en el mundo para empezar a hacer unificar vacunas, unificar economía y unificar una religión mundial. Con el fin de hacer una cosa llamada el nuevo orden mundial y abrirle la puerta al anticristo. Eso es lo que está sucediendo. Hay que cuidarnos, claro. El virus es mortífero, obviamente. Hay que tomar medidas. Y hay que estar, sí, aún en las medidas. Así, miren, dicen de que Eliseo y Giesi estaban en casa. Nosotros estamos en casa. Pero Eliseo, a pesar que estaba en casa, Eliseo era un hombre que estaba conectado a la palabra y al Espíritu Santo. Es un hombre en la presencia de Dios. Y te digo algo, en la presencia de Dios, esté pasando lo que esté pasando, ahí no hay temor, ahí hay conocimiento, ahí hay paz. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es importante que en este tiempo que estamos en casa, yo como pastor, pues yo vivo trabajando con la palabra, pero ustedes que tal vez tienen menos tiempo con la palabra por sus trabajos, es momento de estudiar la Escritura, de orar y adorar a Dios. No digo que solo hacer eso, también hay que pasar en familia, hay que tomar la oportunidad para pasar con hijos, comer, sí, ver una película sana, pero también es momento de estar tiempo con Dios. Es momento de llenarnos de Dios como esos profetas del Antiguo Testamento. Porque mira, a los que se llenan de Dios, Dios les revela todas las cosas. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Así que Dios te bendiga y tú decides, ¿cómo vas a vivir esto? ¿Como el profeta Eliseo o solo como Giesi? Ese es mi mensaje hoy. Espero que estés feliz en tu casa y nos estamos viendo. Saludos.